Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y ahora vamos a poner nuestra atención en uno de los sectores quizás más importantes dentro de lo que es la economía. Sector que se puede ver como un sector estratégico importantísimo. Vamos a hablar de la construcción. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra aquí de manera presencial, en cuerpo y alma. Supongo que las dos cosas estarán juntas, porque él está liado ahí con el teléfono. Óscar Izquierdo, presidente de FPECO, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Y que todavía el cuerpo y el alma sigan juntas. Ahí está, en cuerpo presente. Por mucho tiempo. En cuerpo presente con el alma junta. Cuando no está el alma ya otra cosa. Por eso. Pero aquí está todo. Que se mantengan juntas si Dios quiere muchos años. Sí, que así sea. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Y además me encanta lo que acabas de decir porque justo la semana antes de Semana Santa tuvimos en Madrid el acto institucional que tenemos todos los años del sector de la construcción a nivel nacional con la presencia de casi medio gobierno, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, varias ministras, la ministra de Vivienda, la ministra, gobierno y muchas autoridades del Estado, y todos coincidían, ¿no? Todos coincidían porque además utilizaron las palabras que tú acabas de decir. Es que lo leí, eso lo usé. No ves, claro. A cada uno lo suyo. Exacto, claro, o sea, es el sector estratégico, pero no solo para España, sino para la Unión Europea. O sea, ¿qué está haciendo la Unión Europea? La Unión Europea está buscando la recuperación económica a través del sector de la construcción. Pero es verdad que un sector de la construcción nuevo, moderno. O sea, un sector de la construcción sostenible, un sector de la construcción que se dedique a la reforma, a la rehabilitación, a la conservación, al mantenimiento. A mí me gusta decir, porque una vez se me ocurrió y me llamó y me ha escrito mucha gente diciéndome que es una frase afortunada. Yo decía, nosotros cuando rehabilitamos y reformamos una edificación, estamos construyendo sobre lo construido. Y es verdad, no es mentira, estamos construyendo sobre lo construido. O sea, estamos haciendo lo viejo nuevo, lo antiguo moderno. Y además incorporando eficiencia energética, porque en Europa la Eso es reciclaje. Claro, en Europa la carbonización está en la edificación. Entonces Europa necesariamente el plan de reactivación económica que tiene la Unión Europea en estos momentos en marcha, además lo dice textualmente porque me lo aprendí de memoria, o sea, necesita un plan integral de regeneración urbana. Eso quiere decir que tenemos que incorporar la eficiencia energética en las edificaciones. Por ejemplo, se nota más en los núcleos urbanos más grandes, ¿no? Pero en cualquier pueblo. Pero, por ejemplo, uno va por Santa Cruz, por cualquier calle ya de Santa Cruz, y ve que las fachadas de muchas edificaciones se están arreglando. Pues eso es incorporando la eficiencia energética en todo lo que es la estructura de la fachada, ¿no? Aparte de por dentro de la edificación. Pues tenemos que incorporar la eficiencia energética, tenemos que incorporar la accesibilidad universal. Que cuidado, que la accesibilidad universal no es solamente poner una rampita en la entrada del edificio, sino hacer las propias viviendas accesibles. Pero además accesibles no solo para las personas con movilidad, con problemas de movilidad, sino para cualquier persona, o sea, que sean viviendas agradables, confortables, el confort en la vivienda. Y después la tercera línea de trabajo que estamos trabajando en toda Europa, y que estamos haciendo aquí en Canarias, porque quiero decir que Canarias es uno de los lugares de España donde más avanzados estamos en todos estos asuntos de una construcción moderna, sostenible, es la incorporación de la digitalización. O sea, tenemos que hacer edificios inteligentes. ¿Por qué? Porque ya la digitalización no podemos vivir sin estar conectados. O sea,
para lo bueno y para lo malo, porque la verdad que muchas veces todos sabemos que es una esclavitud. Bueno, la tentación no es mala, lo malo es caer en ella. Lo malo está. Hombre, lo mismo, ¿no? siempre se ha dicho que el veneno es veneno en la medida, en la cantidad en que te lo tomes, ¿no? O sea, cualquier cosa es mala si abusas de ello y es buena si lo haces con templanza, si haces una utilización pues de las redes, yo qué sé, pues de cualquier otro, de la comida o cualquier cosa, si haces uso de la templanza, es bueno. Ahora si te pasa, es malo. Bueno, pues Canarias, dentro del Estado español, es la comunidad autónoma donde todo el tema de la incorporación de la sostenibilidad en la construcción, de esa construcción moderna, de construcción industrializada, somos de los pioneros. Y así se reconoció en Madrid, y así se reconoció también en Madrid en ese acto que Canarias estaba, o sea, el tejido empresarial canario era de lo más importante. Hay que decir, porque eso es muy importante que lo sepan las personas que nos están oyendo, que en Canarias hay, en el conjunto del archipiélago, en las dos provincias, unas 6.000 empresas, porque son 6.000 y algo, pero bueno, vamos a dejar los números cerrados, 6.000 empresas. Que además el sector de la construcción está dividido muy equilibradamente entre las dos provincias, o sea, pues casi 3.000 en Las Palmas y casi 3.000 en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Estamos trabajando de una manera directa unas 60.000 personas. Si a eso hay que multiplicarlo por el 2,4, que es el empleo que induce la construcción, o sea, en otros sectores económicos, por cada empleo que crea el sector de la construcción, se crean 2,4 empleos en otros sectores económicos, estamos hablando de que, haciendo un cálculo así rápido y con la cuenta de la vieja, como nos gusta decir aquí en Canarias, pues que casi unas 130.000 personas y familias, a mí me gusta más hablar de núcleos familiares, viven bien gracias al sector de la construcción. Hoy hablamos de empleo y hemos conocido los datos del paro. En Canarias, 185.000 personas se encuentran en situación de desempleo. El paro se ha aumentado en 4.000 y algo, o ha descendido, déjame decirlo bien, que lo tengo aquí. El paro en Canarias baja en marzo 4.585 personas y con respecto, decía antes, unas 100 y pico mil personas o núcleos familiares viven de la construcción. Pero actualmente hay 14.993 desempleados del sector. En marzo, 248 se sumaron. Sí, vamos a ver. Yo esos datos, lo voy a decir con toda sinceridad, no me los creo. En el sector de la construcción no hay paro. O sea, esos datos que aparecen reflejados y que dan las estadísticas... Las 248 personas que se han quedado en paro. O sea, vamos a ver. Nosotros precisamente lo que tenemos ahora es problema de personal. O sea, en este momento tenemos obras que no hemos podido empezar porque no tenemos personal. Tenemos obras que estamos ralentizando porque las empresas no tienen las plantillas completas para terminar las distintas fases de las obras. La Fundación Laboral de la Construcción, el año pasado, en el año 23, formamos en todo el año a 3.400 personas en números redondos. Cuando a mí me dicen y veo estos datos de que hay 14.000 personas en el sector de la construcción, yo siempre le digo al gobierno de Canarias, díganme dónde están y nosotros los contratamos a las 14.000 personas, porque las necesitamos. Fíjense lo que te digo, a las 14.000 personas en el conjunto de Canarias. ¿Qué pasa con esas 14.000 personas? Esas 14.000 personas, no puedo decir un porcentaje exacto porque no lo sé ciertamente, pero un porcentaje que puede ser un 90%, por ejemplo, son personas que están cobrando la paga y después están haciendo sus cáncamos. Es la economía sumergida. Esas 14.000 personas, puede haber un porcentaje pequeño, pero menos del 99% no. Yo te puedo asegurar que un 90% de esas 14.000 personas no están en el paro, están cobrando una paga y están haciendo cáncamo. Y la economía sumergida hace mucho daño. Hace mucho daño, primero a la sociedad en su conjunto, porque eso es corrupción. Hacer economía, el que hace economía sumergida es un corrupto. Es un corrupto. Y un insolidario en el resto. Después es insolidario. ¿Por qué es insolidario? Porque impide a las empresas contratar a personas, porque como
la economía sumergida le hace una competencia desleal, ¿a quién le hace la competencia? Vamos a ver, la economía sumergida sobre todo se produce en las obras de reforma y rehabilitación. ¿Qué es generalmente lo que se arregla en una vivienda? Generalmente se arregla la cocina, la casa, la tubería, las callerías, la pintura, etcétera, ¿no? Es lo que generalmente se arregla. Cuando una persona que está cobrando, que está en el paro, que está cobrando la paga y que después hace cáncamo, a quien le está haciendo daño es al autónomo, pero al autónomo legal, al autónomo que es un profesional, al autónomo que está pagando una cuota mensual y que para llegar a final de mes le cuesta un montón. Y los que están en la economía sumergida, que voy a llamarlos listillos por no llamarlos golfos, voy a llamarlos listillos por no llamarlos golfos, lo que están haciendo es un daño a las personas serias, a los profesionales. Y yo de aquí quisiera hacer un llamamiento a los ciudadanos, a la ciudadanía en general, a que sepan que cuando una comunidad de vecinos o cualquier ciudadano habla con el cuñado o el amigo o el primo o el conocido de un amigo, el Pepe Gotera, el Pepe Goteras, ¿no? de toda la vida, para que le haga una obra en la casa, que sepa que asumen unas responsabilidades que pueden llegar a ser penales, porque además ya se han dado casos, o sea, porque se han dado casos de accidentes mortales haciendo economía sumergida, y la responsabilidad son de las personas que los han llamado. Y son responsabilidades penales. ¿Qué pasa en esos casos, Óscar? Porque hace, no sé si un mes, colapsaba un edificio en San Matías, en Taco. Sí. Un taller, la parte alta, una vivienda de autoconstrucción. Efectivamente. Eso es la economía sumergida. ¿Qué pasa la con eso? Claro, vamos a ver. Miren, nosotros los constructores, las empresas legales, nosotros construimos allí donde, cuándo y cómo nos dice cada ayuntamiento, la normativa que tiene cada ayuntamiento, el plan general, las normas subsidiarias, etcétera, etcétera, ¿no? Nos dice la altura, nos dice cómo tiene que ser ese edificio, cuándo lo podemos hacer, cómo lo podemos hacer y dónde lo podemos hacer. O sea, los constructores no somos los que llenamos la isla cuando dicen, no, es que la construcción quieren llenar la isla de asfalto y de cemento. No es verdad. No es verdad. Yo lo digo, No, bueno, eso y yo también lo he oído un montón de veces. Y lo digo. Esta gente no quiere sino meter pala y cemento. No, pero te das cuenta que la construcción, la construcción legalizada, no construye sino allí donde se le permite. Y ahora te voy a comentar un dato que es muy importante que sepan los oyentes, pero ¿quién ha llenado la isla de Tenerife, por ejemplo, ya que estamos aquí en Tenerife, la isla de Tenerife de cemento? La autoconstrucción. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, históricamente, miran para otro lado, porque cada vez que dejan construir una casa ilegal, saben que tienen el voto de esa familia. Y eso es una realidad histórica en Canarias. O sea, es como una tradición. O sea, como si tuviéramos otra tradición. Y hay que acabar con eso, porque eso es lo que está haciendo daño al territorio. Eso es lo que se come al territorio, no lo que se hace legalmente. Porque lo que se hace, eso es igual, voy a poner una comparación que yo creo que todos nos van a entender. Eso es igual que el agricultor, los que somos de pueblo lo sabemos, ¿no? Lo que cuesta sacar adelante las personas que se dedican a la agricultura, ¿no? Los gastos que tiene, el trabajo que supone también inmenso. Y después te ves tú a gente vendiendo por ahí, en un coche, en la esquina de una carretera, haciéndote una competencia desleal, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, pero... Y a lo mejor no son ni cultivados, ni pagados en ningún... Efectivamente. Entonces, digo un ejemplo parecido, pero podemos hablar de muchos sectores, ¿no? Entonces... lo que hay que hacer es yo sobre todo yo advierto a los ciudadanos que tengan mucho cuidado y a las comunidades de vecinos, porque a lo mejor por ahorrarse 100 euros o 200 euros, porque muchas veces la diferencia son eso, o cualquier ciudadano que quiera hacer cualquier obra, que tenga mucho cuidado, porque
ya ha sucedido más de una vez, desgraciadamente, que, pues mira, ha sucedido, nosotros hemos conocido casos de personas que han estado haciendo obras en una casa y le ha dado pues a esa persona desgraciadamente un infarto. Pues las personas que han contratado a esa persona, por llamarlo contrato de alguna manera, pues han terminado muy mal, porque han terminado penalmente muy mal. Personas que han tenido accidentes mortales y han quedado tetraplégicos o con unas lesiones muy gravísimas, personas que se han casi electrocutado. O sea, todos esos casos se dan diariamente. O sea, bueno, diariamente, gracias a Dios no se dan diariamente. No, pero sí son frecuentes. Pero que si son más frecuentes de lo que la gente piensa que sucede. Entonces, yo hago un llamamiento a que cuando cualquier persona vaya a hacer una obra de reforma o rehabilitación, que se asegure primero que la empresa es legal, que se asegure, que le pida los papeles y además que pida factura. Lo primero que tiene que hacer es decir, usted cuando me hace la obra me hace una factura. Si se niega a dar una factura, que no le encargue la obra, porque asume unas responsabilidades que no sabe dónde puede llegar. Eso es importante. Y después por el otro tema que te quería comentar es que Canarias es la comunidad autónoma de todo el Estado español con más territorio protegido. O sea, más del 55% del territorio canario está protegido. El otro 24% es territorio, es terreno agrícola, territorio agrícola. Y después nos queda casi un 24-25%. O sea, en Canarias no hace falta consumir más terreno del que está ya planificado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos muchos pueblos, lo que en Santa Cruz y en La Laguna quizás se nota menos en los cascos, pero en los pueblos se nota muchísimo. Nosotros vemos muchos pueblos, que tú vas por los pueblos y ves en los pueblos es como unos quesos, si los viéramos con un dron, ahora que están famosos los drones, los pueblos son como unos quesos gruyère, o sea, ves unas bolsas de suelo pero en los centros de los pueblos, que son suelos urbanos, que se pueden construir perfectamente. O sea, no hay que consumir más terreno. Cuando hace una semana o hace unos meses se decía que el gobierno iba a sacar una norma, este decreto ley que es tan bueno de medidas urgentes en materia de vivienda, que se podía construir en terrenos rústicos. No es cierto. O sea, quien sacó esa noticia lo hizo con muy mala fe y buscando la discordia y la mentira, porque no es verdad. O sea, no hay que consumir más suelo del que ya está planificado en Canarias. En Canarias podemos construir las viviendas que necesitan Canarias. Por ejemplo, en este momento Canarias tiene solicitud de vivienda en los servicios sociales, 25.000 viviendas. 25.000 viviendas. Eso es lo mínimo que tenemos que construir en Canarias. 25.000 viviendas. ¡Oh, qué locura construir 25 viviendas! Pero bueno, ¿quién dice eso? El que vive en una vivienda. ¿Y por qué la otra persona no puede tener una vivienda igual que la que tiene el que dice que no? A mí me enerva mucho cuando veo a esas personas que critican mucho la construcción de viviendas, ¿no? Pero esas personas sí viven muy bien en una vivienda, pero, ¿no? Óscar, yo puedo criticar, digo yo, por no poner a nadie, ¿Sí? Que se construyan más viviendas cuando uno va al Centro Comercial Concorde y ve enfrente una edificación que quedó a media en el año 2008 por la crisis económica, con 182 viviendas levantadas a falta de terminar, y que eso no se haga nada, por ejemplo. Eso es criticable. Decir, ¿y esto por qué no se aprovecha? ¿Por qué no se le quita a quien no ha hecho nada con esto? Eso es porque lleva un proceso. Y digo el Concorde por decir, porque es lo más visible, lo que está enfrente del Concorde, pero es que está lleno. Pero fíjate, eso pasa, yo creo que no hay ningún pueblo en Canarias, fíjate, me atrevería a decirlo, a lo mejor puede haber alguno que no, pero yo creo que no hay ningún pueblo ni ninguna ciudad en Canarias que no tenga una edificación que se haya quedado en estructura como consecuencia de la crisis de 2008. Y no se puede... No, ahora con el decreto ley de medidas urgentes que ha aprobado recientemente el gobierno de Canarias, se va a trabajar sobre ese tipo de viviendas. Ese tipo de viviendas pasaron
de los promotores que se arruinaron en el 2008 como consecuencia de la crisis financiera que hubo, pasaron a las entidades financieras. Las entidades financieras las han vendido a los fondos de inversión, y bueno, y los fondos de inversión están ahora el gobierno de Canarias también, y los promotores están negociando para todo ese tipo de estructuras que están sin terminar, porque son las primeras que podríamos poner ya en el mercado para la gran demanda, claro, de vivienda que hay, sobre todo en la zona turística. ¿Por qué? Porque, claro, necesitamos trabajadores en las zonas turísticas, pero los trabajadores no tienen dónde quedarse. Necesitamos, por ejemplo, trabajadores en La Palma, pero no podemos llevar trabajadores de Tenerife porque no tenemos dónde dejarlos. Necesitamos trabajadores en La Gomera. No podemos llevarlos porque no tenemos sitio donde dejarlos. O sea, cuidado, que la construcción de vivienda de Canarias es una de las prioridades que tenemos. Ese es el primer problema que tiene ahora mismo en estos momentos, la ministra, en la conversación que tuve con ella hace 2 semanas en Madrid, en la Confederación Nacional de la Construcción, que estuvimos hablando del tema, tuvimos una reunión de todos los presidentes de España y presidentas de las organizaciones patronales con la ministra, y comentaba que la propia ministra lo decía, ¿no? De los 4 problemas, que en todos los estudios demoscópicos, en todas las encuestas que se hacen, entre los 4 problemas que tienen los españoles como más sentido, el primero es la vivienda. Tengo un mensaje. Sí. Buenos días. ¿Volveremos a los años 80 cuando había que traer a albañiles de Galicia, por ejemplo, o intentarán seguir formando a personal que quiera dedicarse a esto? No, yo le agradezco mucho esa pregunta, porque además es una pregunta muy seria y muy correcta, en el sentido de que yo creo, y nuestra opinión como FEPECO, es que lo que hay que hacer es que esas 14.000 personas que figuran como parados. Casi 15.000, ¿eh? 14.993. Exacto, que figuran como parados en el sector de la construcción, el gobierno se les obligue a que cuando las empresas solicitan al SEPE, al Servicio de Empleo, personal, se les obligue a que vayan a trabajar. Pero se nos da en el caso, porque también hay que decirlo, se nos da en el caso de que cuando se les obligan a ir a trabajar, al día siguiente vienen con una baja médica. Ya. Y si estas personas tienen, no todas, el problema de que no les importaría trabajar en la construcción, pero no tienen dónde alojarse. Ese es el problema que tenemos en Canarias. Por eso que a lo mejor dice la paga y a lo mejor no la paga, es porque no tienen dónde alojarse. Por eso es la urgencia de construir y reformar, terminar las viviendas que quedaron, las edificaciones que quedaron en estructura, y en segundo lugar, construir el máximo de vivienda pública de alquiler accesible. ¿Qué es un alquiler accesible? Pues un alquiler accesible es un alquiler que no pase de los 300 euros. O sea, un alquiler que no pase de los 300 euros. No podemos seguir pagando alquileres de 800, de 1.000 euros. O sea, es que es un sueldo, un alquiler. ¿Y después de qué se vive? Entonces, esta persona que ha hecho esta pregunta tan seria y que es muy reflexiva, yo le diría, si hay gente aquí que lo que estábamos hablando antes de la economía sumergida, no quieren trabajar en lo legal, que cuidado, que hay otro detalle que yo decía antes. Cuando una comunidad de vecinos o una persona en particular habla con el que hace el cáncamo para que le haga el trabajo que le haga, cuidado, porque después no tiene ninguna garantía. Después no tiene ninguna garantía. Y el daño que le puede hacer en la vivienda puede ser enorme. Hemos visto. Exacto, porque nosotros hemos visto casos que le han destrozado la vivienda, o sea, completamente. O sea, que lo que pensaba que le iba a salir más caro. O sea, y que venga gente de fuera a trabajar. Mire, yo creo que como todos los canarios, todas las familias canarias hemos tenido emigrantes. Algún familiar emigrante, todo. Por ejemplo, mi padre nació en Cuba, porque mis abuelos eran de La Gomera y tuvieron que emigrar a Cuba.
Mi padre nació en Cuba, después vino de otra vez para Canarias, ¿no? Pero vinieron para Canarias, pero te estoy hablando de principios del siglo XX. O sea, yo creo que todos los canarios tenemos familiares que hemos sido emigrantes. Y las personas que quieran venir y que quieran trabajar, hay que darle la oportunidad. Pero no tienen dónde quedarse, Óscar. Pero tenemos, pero ese es el reto. Ese es el reto que tenemos entre todos. Ese es el reto que tenemos entre todos. Y cuando digo entre todos, primero el gobierno, que tenga, porque ya sacó la normativa. Ahora tiene que demostrar que tiene capacidad gestora, para sacar eso para adelante. Nosotros, los empresarios de la construcción, tenemos potencialidad para construir aquello que haya que construirse. Necesitamos personal, estamos formando personal, estamos haciendo un llamamiento, y aprovecho la ocasión, como tengo unos micrófonos, aprovecho la ocasión, estamos haciendo un llamamiento a los jóvenes y a las mujeres para que se incorporen al sector de la construcción. Sobre todo los jóvenes. ¿Por qué? Porque no estamos cubriendo la tasa de reposición generacional. O sea, todos los especialistas que tenemos oficiales de primera, oficiales de segunda, ferrallistas, yesistas, o sea, todos los especialistas ya son la mayoría, por no decir casi todos, ya hay mayores de 45 años. Y no tenemos ese relevo generacional. Y después porque las mujeres, el porcentaje todavía es muy pequeño a pie de obra. Uh-huh. Es verdad que yo tengo la satisfacción, yo también soy el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, yo tengo la satisfacción cada vez que voy a la fundación, que voy con mucha frecuencia a ver los cursos que se están ejecutando, cómo se están ejecutando, cada vez me da mucha alegría de que cada vez veo a más jóvenes, a chicas, incorporadas a los cursos, haciendo los cursos e incorporándose a las empresas. Precisamente el otro día estaba en la fundación y estaban haciendo un curso de trabajo en altura y de 10 personas, 2 eran chicas. Bueno, vamos ya trabajando, vamos ya, o sea, incluso en ese tipo de cursos. En otros cursos, incluso más del 50% son mujeres quien ya hace los cursos. O sea, pero todavía falta ese impulso de que la mujer vea al sector de la construcción. ¿Por qué no puede trabajar en el sector de la construcción? Entre otras cosas porque el sector de la construcción ya no es aquel sector de la bolsa de cemento de 50 kilos, por Dios, ya eso se ha acabado. O sea, el sector de la construcción está muy modernizado y todas las cuestiones de prevención de riesgos laborales, salud laboral, se vigilan muchísimo. Por lo tanto, pues que se incorporen. Les animamos. Que se animen y venga. Acción, igual que con este decreto ley del gobierno, también acción. El decreto ley del gobierno, acción y que salga todo para adelante. Óscar, llegamos al final. Mil gracias por estar aquí. Qué pena que se nos haya hecho tan corto. Pues hay que volver y hablar más. Déjame dar el mensaje final. Por favor, a los jóvenes, anímense. Vayan a la Fundación Laboral de la Construcción. Hay unos cursos preciosos, modernos, con la informatización incorporada, con el BIM incorporado. Hay unos cursos donde en el sector de la construcción tienen un porvenir, pero vamos, espectacular. Y a las mujeres que se animen a venir al sector de la construcción. La estamos esperando, pero vamos, con unas ganas tremendas de que se incorporen a trabajar en igualdad de condiciones que los hombres. Nos quedamos con eso. Óscar, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional gracias a todas esas personas que nos han escogido y nos han escuchado y acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos un poquito de Publi, información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.